Aleluya. Qué bendición es estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Amado oyente, en el nombre de Jesús quiero invitarle que vaya al libro de San Juan, capítulo 4, versículo 26. Amén. El Señor Jesucristo nos está enseñando y nos dice: yo soy el que habla contigo. Amén. El Señor Jesús es el que tiene el control en este lugar. El Señor Jesús es el que quiere hablar contigo para que usted a partir de hoy reconozca sus errores, aprenda a hacer un arrepentimiento y pueda tener un encuentro con Dios. Aleluya. El Señor Jesús dice aquí en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 26. Jesús les dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya. Qué bendición saber que el Señor Jesús, Él es unisciente, Él es unipresente, Él está en todo lugar. Y Él es el que está hablando contigo en este momento para que su corazón a partir de hoy venga a entrar en un arrepentimiento. Si usted se encuentra pasando por situaciones difíciles, no encuentra la salida a sus problemas, todo le está saliendo mal, entonces hoy mi Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 4 versículo 26, Él está diciendo: aleluya. Dios dice así: yo soy el que habla contigo. Dios está hablando contigo que es necesario que se arrepienta, es necesario que aprenda a comprender y a entender que no podemos vivir la vida por nuestra propia fuerza. Amén. Tenemos que aprender a tener un amigo espiritual. Tenemos que aprender a tener el amor de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el amor del Señor Jesús. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Corintios, capítulo 13, versículo 13. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que principalmente guardar, poner en práctica el amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que son tres que tenemos que guardar: la fe, la esperanza y el amor. Pero que lo más importante es el amor de Dios. Entonces mi Señor Jesús, Él está diciendo: yo soy el que habla contigo. Entonces es necesario que usted entienda, amado oyente, que si usted pone en práctica esta palabra, que si usted pone en práctica la enseñanza de Dios, el llamado de Dios, lo que Dios quiere que nosotros tengamos: salvación. Aleluya. Registramos aquí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24. Su palabra dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu y nosotros somos también espíritu. Amén. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y su palabra dice así: Dios es espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Si usted adora a Dios en espíritu y en verdad, entonces Dios es el que va a hablar contigo en lo secreto. Dios es el que está en todo lugar. Dios es omnipresente, es el todopoderoso, Él sabe todas las cosas. Por mucho que usted se encuentre abrumada, por mucho que usted se encuentre desesperada, atacada, Dios es el que habla contigo, como Él está estableciendo aquí en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 26. Yo soy el que hablo contigo, dijo el Señor Jesús. Aleluya. Vamos a ir a Primera de Corintios,
capítulo 13. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Amén. Versículo 13. La palabra de Dios dice, solo tres cosas, solamente tener de esas tres cosas que Dios está hablando: permanecer en la esperanza, permanecer en la fe y permanecer en el amor. Y de esas tres cosas, lo más importante es el amor. Entonces registramos aquí en el libro de Corintios, capítulo 13, aleluya. Capítulo 13, versículo 13, el último versículo. Y dice así la palabra de Dios. Y leemos Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, aleluya. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nosotros aprendemos a valorar que el Señor Jesús es el que habla contigo a través del poder de la oración, a través de una actitud de fe, a través de una esperanza de salvación. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Amén. Es el último versículo del capítulo 13. Y el apóstol Pablo dice, y ahora permanece en la fe. Tenemos que permanecer en la fe que agrada a Dios. ¿Y cuál es la fe, pastor? Leer la palabra. Hablar con el Señor Jesús, porque Él es el que habla contigo. No es el pastor Pablo. Es Dios, es el que habla con nosotros, como Él nos los está enseñando en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 26. Pero tenemos que buscar, agradar, llamar a un Dios en espíritu y en verdad.